Hola, doy la bienvenida a Taller 301. Este momento es muy especial para nosotros en el taller, ya que después de muchos meses hemos tenido la gran oportunidad de poder volver a abrir nuestras puertas, volver a iniciar nuestros talleres presenciales, a la vez que continuamos con este maravilloso, emocionante proyecto del taller online que queremos continuar y queremos seguir alimentando con el paso del tiempo. En particular, estamos muy emocionados de lanzar un taller intensivo de 3 días de retrato el fin de semana del 18, 19 y 20 de diciembre que voy a dictar yo mismo y con el que vamos a celebrar un año más de actividades. Así que si estás en Bogotá, te recomiendo que no te lo pierdas. En la descripción del video te dejamos el enlace a nuestra página web donde puedes consultar toda la información para inscribirte. De todas maneras, para todos ustedes, para toda esta comunidad que hemos ido construyendo conjuntamente a lo largo de ese tiempo, hemos querido hacer este video para compartirte el proceso de desarrollo de un retrato en pintura a la manera como lo desarrollaremos en el taller. Así que espero que lo disfrutes, espero que la información sea de provecho para ti, que puedas aprender algo valioso, que puedas aplicar en tu trabajo y nos vemos de nuevo muy pronto. Como hemos hablado en videos anteriores, pintar puede ser complejo porque implica resolver muchos problemas a la vez. Por eso, en este caso, prefiero desglosar ese proceso y resolverlos uno a uno. Empiezo planteando todo lo que tiene que ver con la forma y la estructura de mi figura en un dibujo de transferencia, en un dibujo preparatorio que hago sobre un papel, como siempre simplificando las formas, basándome en el claroscuro para plantear grandes formas con una sólida estructura, y con ese dibujo resuelto luego lo traslado a mi tela y empiezo propiamente mi pintura. Esto correspondería a lo que en otros momentos hemos llamado una fase óptica de construcción. Como podrás ver, es un dibujo basado principalmente en líneas de contorno y, como decía, busco principalmente a través de él tener mis proporciones lo mejor resueltas posible y una estructura clara para cada una de las formas. Lo que implicaría pasar a una siguiente fase en nuestro proceso de representación, que es esta fase de modelado en el que gracias a la luz y el claroscuro logramos dotar a nuestra figura, a nuestra imagen, de la sensación de volumen, de profundidad y de atmósfera, es lo que vamos a resolver a través de la pintura. Lo primero que hago sobre mi soporte, sobre mi lienzo, es repasar las líneas de dibujo. Ya que la transferencia está hecha con carbón, es muy fácil que estas marcas tiendan a borrarse o a perderse, y es algo que, por supuesto, no queremos que suceda. Después, con el mismo color muy diluido y con esa consistencia ligera y translúcida, aplico un tono general de base a los planos de sombra principales. En este paso sencillo, que tradicionalmente conocemos como grisalla, tenemos una primera sensación tanto del volumen como del claroscuro sobre nuestra figura. De esa manera podemos percibirla de manera más precisa, podemos entender mucho mejor cómo están distribuidos los planos de luz y de sombra, y como decía, ellos van a ser en sí mismos un criterio muy útil para poder juzgar el color posteriormente, al menos en términos tonales. Cuando esta primera capa ha secado, que de hecho lo hace bastante rápido ya que la aplicamos de manera muy diluida, pasamos propiamente a nuestra fase de modelado. Y aquí se producen varios cambios. Los primeros son a nivel técnico. Primero empezamos a trabajar con el óleo opaco, cubriente. Personalmente yo prefiero utilizarlo con la consistencia que viene del tubo sin ningún tipo de medio ni solvente adicional. Lo segundo es que nuestra manera de ver y de comprender visualmente nuestro modelo y nuestra figura cambien de manera radical. Estamos desplazándonos de una fase óptica en la que simplemente estábamos viendo planos y relaciones en el espacio de formas bidimensionales a un concepto de volumen. Mi aproximación es tomar cada volumen forma por forma y desarrollar su modelado hasta producir el efecto de tridimensionalidad. De esa manera puedo juzgar de manera muy precisa y muy específica los cambios progresivos de tono y también los cambios de color que se producen en esa forma. Así que algo que es muy importante comprender es que este proceso no es superficial ni mucho menos mecánico. Por el contrario, por eso es una fase de trabajo que solemos llamar conceptual, ya que es muy importante que tengamos un concepto mental de cómo se comportan cada una de las formas que hacen parte de nuestra figura en cuanto a volúmenes, es decir, cómo específicamente giran en el espacio, cuál es su estructura y qué nos está revelando de todo ello la luz. De la mano con todo esto, una parte muy importante del proceso es el trabajo en la paleta. Como venía diciendo, es muy importante comprender
cómo se comportan las formas en el espacio, cómo se mueven y que sepamos recorrerlas coherentemente siguiendo su estructura y su dirección. Y para ello preparo minuciosamente en mi paleta tono a tono, color por color, y los pongo en mi pintura uno al lado del otro. En el medio voy midiendo cuáles son los cambios de tono que debo tener en cada una de las formas para que se produzca su estructura apropiada. Es decir, si tenemos una forma más curva, muy seguramente la transición de luz a sombra va a ser mucho más suave y más gradual. En otros momentos vamos a tener unos bordes mucho más definidos, con un gran contraste, y eso lo puedo dominar si mezclo cada uno de esos tonos en mi paleta y los pongo en el lugar correcto en mi pintura. De hecho, trato de evitar fundir el color, difuminar, tampoco estamos apelando a transparencias, a veladuras. Todos los efectos de la luz sobre nuestra figura, sobre nuestras formas, los conseguimos con las mezclas apropiadas en nuestra paleta. Ya hemos hablado de la gran ayuda que puede representar desglosar todo el gran problema general de representar una figura en una serie de pasos diferenciados, y hablamos de cómo podemos estudiar primero la forma y la estructura, que en este caso lo hice literalmente, físicamente, de manera separada en un dibujo previo, y luego empezamos a entrar en la pintura resolviendo una grisalla, planteando el claroscuro y luego trabajando sobre él el modelado de la forma. Pero podríamos decir exactamente lo mismo acerca del color. Y precisamente por eso era tan importante lo que acabo de decir, plantear el claroscuro, es decir, la distribución general de planos de luz y de sombra que le dan forma y volumen a nuestra figura. Porque precisamente ese es uno de los componentes del color. Y si tenemos una aproximación figurativa, naturalista, y queremos lograr una representación más o menos realista de algo que podemos observar en el mundo real, es muy probable que esta primera característica, que sería el tono, es decir, los cambios de intensidad de luz a sombra, sean los más importantes. Y luego estarían otros aspectos del color como el matiz, es decir, su ubicación en el espectro cromático. Y en ese sentido, la figura humana, y en particular este retrato que estoy haciendo, son muy interesantes porque es muy normal que en ella encontremos cambios en el color local de la superficie en cada una de las formas que estamos representando. Por ejemplo, en este caso puedes ver cómo en el pómulo el color vira hacia un matiz mucho más cálido, mucho más rojizo, mientras que en otros lugares, como por ejemplo la frente, el color local se hace mucho más neutro o mucho más frío por el hecho de que la estructura ósea está mucho más cerca de la superficie de la piel. Por otra parte, ese claroscuro dramático y dominante que pudimos ver desde el inicio del proceso hace que de todas maneras, en general, al tener una iluminación con una fuente de luz cálida, el color tienda a ser mucho más cálido, mucho más cercano a los rojos, naranjas e incluso amarillos en los planos de luz, y tienda a irse hacia tonos más fríos o aparentemente incluso más azules o más verdes por ser mucho más neutros en los planos de sombra. Así que cuando estamos modelando el volumen de cada una de estas formas, estamos contemplando por una parte cómo pasamos de la luz a la sombra, como mencioné antes, qué transición tenemos allí, y de la mano con todo eso simultáneamente cómo el color local, el matiz, va cambiando a medida que nos desplazamos a través del volumen. Luego tenemos obviamente momentos donde esto ocurre de forma más dramática aún, como la boca, donde la carnación de los labios hace que el color local gire de manera mucho más drástica hacia otro matiz, en este caso obviamente rojizo. Y por otra parte puedes ver cómo hacia la zona inferior de la cabeza, esos tonos neutros y oscuros que hablábamos en el plano de sombra, están virando hacia un color mucho más saturado y mucho más rojo y naranja por un fenómeno de luz interreflejada, es decir, la luz que se está reflejando desde el pecho hasta la parte inferior de la cabeza. Si quieres profundizar y dominar cada uno de estos procesos, que yo tenga la oportunidad de orientarte para que domines tu dibujo trabajando el natural y consigas una estructura y unas proporciones precisas, aprender a usar tu paleta, las mezclas de color y un modelado poderoso, expresivo y sólido en tu pintura, no te pierdas el taller de retrato que iniciaremos el próximo 18 de diciembre. Si estás en Bogotá, por favor busca en la descripción del video el enlace para que puedas inscribirte. También estaremos publicando esta demostración completa en nuestra cuenta de Patreon muy pronto. Espero que hayas disfrutado este video, que te haya sido de utilidad y nos vemos muy pronto de nuevo.
Muchísimas gracias y hasta pronto.